Bueno, estimados estudiantes, ahora abordaremos el módulo 3, que corresponde al abordaje de la discapacidad. Bueno, señalarles que dentro de este módulo vamos a observar como tópicos o temas la atención inclusiva, la accesibilidad, el diseño universal y ajustes razonables para los diversos colectivos de personas con discapacidad, la gestión de riesgo inclusivo, a partir, ¿no es cierto?, de la política nacional que ha sido generada en función, digamos, de este principio, familia y discapacidad, y por último, discapacidad y género. A partir, ¿no es cierto?, de la generación de la Ley 20.422, se implementó una institucionalidad que es la que lleva a cabo la política pública para el abordaje de la inclusión de las personas con discapacidad. Nosotros señalábamos en el módulo 2 que este cuerpo normativo es el que de alguna forma instala en nuestro país, en Chile, las condiciones para la inclusión de las personas con discapacidad. Es justamente este cuerpo normativo que data, digamos, del año 2010, el que crea como institución pública, que es una institución, ¿no es cierto?, que está de alguna forma, ¿no es cierto?, con una presencia regional a lo largo de todo Chile, es la que, siendo territorialmente desconcentrada, va a impulsar el Servicio Nacional de la Discapacidad, las políticas y programas que el Estado de Chile ha de alguna forma, ¿no es cierto?, levantado a propósito, ¿no es cierto?, del abordaje de las personas con discapacidad. Una de las cosas importantes a evaluar, digamos, cuando uno valora los avances que Chile ha tenido en relación al desarrollo, digamos, de programas y políticas para la inclusión de las personas con discapacidad, es justamente, ¿no es cierto?, el valor que tiene el principio de la vida independiente. Este principio es el que permite, a partir de una serie de programas, proyectos, materializar este principio a través, ¿no es cierto?, del valor que tiene la autonomía de la persona con discapacidad en la toma de decisiones de todo aquello que de alguna forma lo afecte. Y es así, por ejemplo, que dentro de este principio hay un programa, ¿no es cierto?, denominado del Servicio Nacional de la Discapacidad, denominado Tránsito a la Vida Independiente, que justamente busca contribuir al desarrollo de la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad y dependencia. Dentro de este programa tenemos dos modalidades, ¿no es cierto?, que es la modalidad colectiva y la modalidad individual. Dentro de la modalidad colectiva, ¿no es cierto?, pueden postular organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro que proveen servicios de apoyo y adaptaciones del entorno que promuevan el tránsito a la vida independiente de personas con discapacidad y dependencia entre los 18 a los 59 años, y así también, ¿no es cierto?, hay una modalidad individual de este mismo programa al que pueden postular personas con discapacidad entre la misma edad que acabo de señalar, 18 a 59 años, para recibir servicios de apoyo y adaptaciones del entorno para que favorezcan su tránsito a la vida independiente. Hay también, ¿no es cierto?, un agregado dentro de este programa que está justamente orientado a la modalidad de capacitación al que pueden postular, son fondos, ¿no es cierto?, a los que pueden postular organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro que buscan justamente capacitar tanto a las personas con discapacidad como a sus asistentes, familiares y equipos de atención y otras personas, ¿no es cierto?, que se puedan considerar como actores relevantes para el abordaje de la discapacidad. Dentro del programa Tránsito a la Vida Independiente también hay otros dispositivos asociados, como por ejemplo el apoyo en el domicilio. Esta es una estrategia que tiene por objetivo apoyar a personas con mayores niveles de dependencia y menores posibilidades para favorecer el desarrollo de su autonomía y autodeterminación. Para estos efectos, este dispositivo, ¿no es cierto?, que está adosado, ¿no es cierto?, al programa, ¿no es cierto?, Tránsito a la Vida Independiente, se apoya en lo que nosotros denominamos un plan de desarrollo personal, que vamos a de alguna forma definirlo más adelante, pero que en términos a grandes rasgos, digamos, en términos muy generales, es justamente un plan de desarrollo personal. ¿Qué es lo que es el plan de desarrollo personal? Bueno, es un instrumento, ¿no es cierto?, donde cada beneficiario evalúa y determina las acciones de asistencia necesarias para el desarrollo de su proyecto de vida. Incluye antecedentes generales, la identificación de una problemática y la solución propuesta considerando sus necesidades de apoyo.
Debe plantear objetivos y el tiempo que requiere para cumplirlos, así como la frecuencia y cotización de la asistencia. Además, ¿no es cierto?, este plan de desarrollo personal incorpora un acuerdo firmado entre la persona con discapacidad y sus asistentes personales, en el que ambos expresan estar en conocimiento de las condiciones y características de la entrega de los apoyos. Quiero decir entonces con esto que el plan de desarrollo personal materializa de alguna forma las decisiones que la persona con discapacidad, digamos, adopta para poder operacionalizar, ¿no es cierto?, concretizar las decisiones que afectan en su vida. Además, ¿no es cierto?, hay otro instrumento que es igualmente relevante, ¿no es cierto?, que son, u otro concepto que se denomina, ¿no es cierto?, actividades de la vida diaria, que son todas aquellas actividades que están o que son parte, digamos, de las actividades diarias y que suponen para la persona con discapacidad efectuar estas actividades con niveles, digamos, de apoyo relativo, como son desde asearse, la higiene, digamos, y que también buscan justamente que en la medida de lo posible estos apoyos permitan que las personas puedan hacerlos por sí mismas. Decir también, ¿no es cierto?, que se agrega como otro elemento u otro dispositivo social los centros de día y apoyo a la vida independiente, que es una modalidad o dispositivo ambulatorio, diurno, abierto y multidisciplinar, cuyo objetivo es promover, mantener y desarrollar la autonomía y autodeterminación para favorecer la vida independiente e inclusión. A partir de todo lo dicho, podemos, ¿no es cierto?, concluir que todos los esfuerzos que desarrolla, digamos, en gran parte la materialización de estos principios están para valorar la autodeterminación y las autonomías de las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablamos de autonomía estamos hablando, ¿no es cierto?, de una facultad abstracta de decisión sobre la propia vida de una persona que puede o no puede tener discapacidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta autonomía a su vez está muy vinculada con la capacidad de autodeterminación, que para todos los efectos, y como ustedes, ¿no es cierto?, podrán observar dentro de las láminas, está conceptualizado o definido como un concepto multidimensional que hace referencia al conjunto de actividades y habilidades para actuar como agente, causal o protagonista de las propias actuaciones, acciones, decisiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la propia vida. Señalar también, ¿no es cierto?, que dentro de los principios que nosotros ya habíamos observado en el módulo pasado, dice en relación, por ejemplo, con el principio de accesibilidad universal. A ese respecto, agregar que en lo que respecta, ¿no es cierto?, a la accesibilidad universal, hay una serie de normas que permiten hacer o cristalizar este principio. Por ejemplo, el Decreto Supremo número 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite justamente, regula desde la construcción de los paraderos del transporte público, las plazas, las veredas, ¿no es cierto?, que justamente velan estas normas por asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder, incluso, ¿no es cierto?, a espacios públicos, a instituciones, ¿no es cierto?, a consultorios de salud, a través, ¿no es cierto?, de una serie de normas técnicas que velan porque efectivamente esto ocurra así. También están como decretos asociados, ¿no es cierto?, el número 1 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que aprueba una norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la Administración del Estado. Justamente, ¿no es cierto?, como una forma de garantizar el acceso a la información de carácter pública de las personas con discapacidad. También se agrega el decreto número 32 del Ministerio de Desarrollo Social, que establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual en miras, digamos, de posibilitar el acceso a la programación televisiva para personas con discapacidad auditiva. Y se agrega también el decreto número 142 del Ministerio de Desarrollo Social, que constituye, ¿no es cierto?, un reglamento que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en el transporte público. Todo lo anterior, de alguna forma, resume de una manera muy sinóptica el conjunto de normas que permiten justamente asegurar, a lo menos, ¿no es cierto?, desde la esfera pública, los principios de diseño universal. Esto es, ¿no es cierto?, que en el momento en que
se construyen o en el momento en que se idean o se consideran o se conceptualizan, ¿no es cierto?, los diferentes servicios, se incorpore siempre la mirada, ¿no es cierto?, de la inclusión de las personas con discapacidad. Agregar también el principio de intersectorialidad como uno de los principios muy relevantes dentro de la aplicación de esta ley, y es la necesaria articulación que tanto la esfera pública como la privada, así como también las organizaciones, digamos, de la sociedad civil deben de alguna manera nosotros garantizar para poder lograr que estos principios se hagan realidad, ¿ah? Justamente, ¿no es cierto?, un ejemplo de ello es lo que veíamos con el diseño universal. Los esfuerzos que se hacen para, por ejemplo, asegurar que los paraderos del transporte público cumplan con estas normativas no solamente compromete los esfuerzos, digamos, del área pública, sino que también de todos los actores intervinientes. También, ¿no es cierto?, decir que dentro de lo que es importante en la gestión, digamos, y el abordaje de la inclusión de las personas con discapacidad, no podemos sino, ¿no es cierto?, referirnos también a la atención de la emergencia. Nuestro país, ¿no es cierto?, es un país que está expuesto a desastres, y señalar, ¿no es cierto?, que la vulnerabilidad, como aquella relación que se da entre una amenaza y las condiciones de las personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, están en una mayor o una mejor situación de oportunidades, puede significar, ¿no es cierto?, niveles mayores de riesgo. Desde esa perspectiva, hay que decir, ¿no es cierto?, que la política nacional, que es una política nacional, ¿no es cierto?, que ya data del año 2016, que aborda la gestión de riesgo de desastre, justamente, ¿no es cierto?, incorpora el principio de la atención de la emergencia con enfoque inclusivo. La misma norma, ¿no es cierto?, lo ha incorporado, señalando que este enfoque debe en todo caso siempre analizar las condiciones de las familias y de los territorios desde una mirada inclusiva, incorporando, digamos, las personas con discapacidad. Señala, por ejemplo, que la gestión de los riesgos, digamos, de desastre incorporan un instrumento que se denomina FIBE, y ustedes, ¿no es cierto?, estimados y estimadas estudiantes, podrán verlo dentro de las presentaciones. Es la ficha, o significa, digamos, la ficha básica de emergencia, que es una ficha que está modelada o de alguna forma construida para incorporar justamente a las personas con discapacidad. Esta ficha, ¿no es cierto?, permite que una vez que ocurra un desastre, este desastre, ¿no es cierto?, o sea, la secuela, digamos, de estos eventos, incorporen en el levantamiento diagnóstico a las personas que pudieran, ¿no es cierto?, tener una condición de discapacidad. Todo esto, ¿no es cierto?, o lo anterior, se refiere básicamente, ¿no es cierto?, a que el diseño universal también tiene en cuenta estas consideraciones, no solamente en lo que respecta, ¿no es cierto?, a la producción, ¿no es cierto?, de productos, servicios, sino que también a estimar que la gestión del riesgo debe ser también diseñada con enfoque inclusivo. Por ejemplo, dentro, digamos, de las áreas del cuerpo normativo de la Ley 20.422, quizá insistir, ¿no es cierto?, en la conceptualización de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y señalar que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa física, intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedido o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, en ese caso, digamos, insistir que la mayor o menor inclusión de una persona con discapacidad en gran medida se ve explicada por las condicionantes de su entorno. Bueno, muchísimas gracias.